Un policía le dio una patada a una chica en silla de ruedas en plena calle, solo para demostrar su poder, pero cometió un error fatal. No sabía quién era su padre. Segundos después, apareció Chuck Norris, y el policía se arrepintió al instante de todo lo que había hecho. Dale a me gusta, suscríbete y comenta desde dónde lo estás viendo. No te pierdas esta historia. Chuck Norris llegó al pequeño pueblo cuando el sol todavía estaba alto, aunque la luz tenía ese matiz dorado que anuncia el final de la tarde. El aire olía a asfalto fresco y a hojas viejas, y una quietud extraña flotaba sobre las calles, como si todo estuviera demasiado ordenado, demasiado limpio, demasiado silencioso. Sus botas descendieron del autobús con un peso firme, marcado por los años y por la disciplina moldeada entre escenarios de acción y zonas de guerra, pero también por algo más profundo. Una preocupación que le atravesaba el pecho desde hacía meses, desde la noche en que la vida de su hija cambió para siempre. El estacionamiento de la terminal estaba casi vacío, con solo un par de autos aparcados cerca de la sombra. Chuck ajustó la correa de su bolso y permitió que sus ojos recorrieran cada rincón con la precisión de alguien que nunca había dejado de entrenar los sentidos. Los edificios que rodeaban la estación eran rectangulares, construidos con ladrillos bien colocados, y sus fachadas parecían haber sido pintadas recientemente. Sin embargo, esa perfección tenía algo inquietante, como si el pueblo intentara esconder imperfecciones bajo una capa impecable. La gente pasaba deprisa y evitaba mirarse entre sí. Nadie sonreía, nadie se detenía a saludar a un conocido. Había orden, sí, pero no vida. Mientras avanzaba hacia la zona de taxis, algo llamó su atención. Un póster pegado en la ventana de una tienda. Mostraba a un policía de uniforme impecable, medallas relucientes en el pecho, con una sonrisa congelada y un lema en letras grandes que decía «Héroes entre nosotros». Chuck frunció el ceño. Había algo en la expresión de aquel hombre que removió un recuerdo borroso, un eco de otro tiempo. Pero el taxi apareció y él subió sin darle más vueltas, aun cuando la sensación de familiaridad se mantuvo como un murmullo persistente en su mente. El viaje hasta el edificio donde vivía su hija fue corto, y en cada giro del vehículo la sensación de tensión parecía aumentar. Cuando el taxi se detuvo, Chuck observó el pequeño complejo de apartamentos con una mezcla de alivio y tristeza. Era modesto, pero lo suficientemente tranquilo como para permitirle a su hija recuperarse sin sobresaltos. O al menos eso esperaba. Había un pandus estrecho que conducía a la entrada principal, tan empinado que resultaba evidente que nadie lo había diseñado pensando realmente en la comodidad de una persona en silla de ruedas. Una muestra más de un pueblo que hacía lo mínimo para parecer accesible, sin preocuparse por serlo de verdad. Chuck pagó y se acercó al portón. Pulsó el timbre. La voz de su hija, cálida pero ligeramente esforzada, resonó a través del intercomunicador como si intentara sonar más fuerte de lo que se sentía. Él respondió con suavidad y enseguida escuchó el clic del seguro. Al entrar, el sonido de las ruedas sobre el piso del pasillo le llegó antes que su imagen. Ella lo esperaba frente a la puerta de su apartamento, con una sonrisa amplia que escondía, detrás de su brillo, la huella de semanas enteras de lucha silenciosa. Él se agachó para abrazarla, con movimientos calculados, casi temiendo lastimarla. Ella rió ligeramente contra su hombro, como si quisiera demostrarle que era más fuerte de lo que él pensaba. Chuck la siguió dentro del apartamento, dejando que cada detalle del lugar se grabara en su mente. Estantes puestos más abajo de lo habitual, barras de apoyo en las paredes, un pequeño elevador portátil al lado de la cama, la cocina reorganizada para alcanzar lo necesario sin esfuerzo. Era un hogar reconstruido desde el dolor, adaptado a una vida distinta, pero en cada objeto se notaba la determinación de su hija por seguir adelante.
ella le mostró la pequeña cámara instalada en la silla de ruedas, un accesorio que le permitía grabar su rutina diaria. Con orgullo le habló del blog que había iniciado, un espacio donde contaba su proceso de rehabilitación, sus avances, sus tropiezos y sus reflexiones sobre accesibilidad. Quería que otros supieran que la vida, pese a los golpes, podía volver a florecer. Chuck la escuchó con una mezcla de orgullo y angustia. Admiraba su fuerza, su resiliencia, pero temía cada obstáculo que el mundo pudiera arrojarle. Fue entonces cuando ella le habló de que ese día tenía sesión en el centro de rehabilitación. Quería que él la acompañara, que viera lo que había logrado, que conociera a la fisioterapeuta que le enseñaba nuevos movimientos, nuevas formas de fortalecer el cuerpo. Chuck aceptó de inmediato, sintiendo que su presencia era necesaria. Pero el teléfono vibró en su bolsillo, y al revisarlo, el mensaje lo dejó inmóvil por un instante. Viejos camaradas, hombres que habían compartido trincheras y noches de arena, estaban en el mismo pueblo. Querían reunirse con él esa noche. Ella notó la tensión en su rostro. Preguntó si todo estaba bien. Chuck tardó en responder, debatiéndose entre la necesidad de acompañarla y la oportunidad de reencontrarse con fragmentos de un pasado que creía perdido. Finalmente, ella le dijo, con su voz suave pero firme, que fuera a verlos, que estaba bien, que ella podía ir sola al centro, que lo hacía todos los días y que no había riesgo alguno. Se lo dijo con una seguridad que, por un momento, lo tranquilizó, aunque sabía que detrás de esa fuerza había días en los que lloraba sola, días que él no había visto. La vio prepararse para salir. Metió en su mochila una botella de agua, unos guantes especiales para las ruedas, el teléfono, la cámara. Verificó el asiento, las ruedas, el cinturón de estabilidad. Era evidente que su rutina estaba estrictamente calculada, no por miedo, sino porque así había aprendido a dominar el mundo desde su nueva posición. Abrió la puerta, y Chuck la acompañó hasta la entrada del edificio. Cuando llegó a la calle, ella encendió la cámara y dijo una frase que se había convertido en su lema: «Cada trayecto es parte del camino». Luego avanzó con precisión hacia la acera. Chuck la observó hasta que desapareció detrás de un cruce. Solo entonces se dio media vuelta rumbo al bar donde lo esperaban sus viejos compañeros. Pero a medida que avanzaba por las calles del pueblo, algo empezó a inquietarlo. Los pósteres del policía reaparecían en cada esquina, siempre con la misma sonrisa rígida, como si vigilaran a todos desde las paredes. El aire seguía igual de pesado. No sabía por qué, pero cada paso que daba le generaba la sensación de que se alejaba demasiado de su hija, como si el destino estuviera trabajando en silencio para ponerlos a prueba. Mientras tanto, ella avanzaba hacia el centro de rehabilitación. Al principio, el camino era sencillo. Las calles eran relativamente amplias y el flujo de vehículos ligero. Pero después de unas cuadras, los sonidos del tráfico se volvieron más tensos, más irritados. Un camión de reparto mal estacionado obligaba a los autos a frenar de golpe, a maniobrar en espacios reducidos. Las bocinas resonaban como si se enfrentaran unas a otras. La acera se estrechó, obstruida por contenedores de basura y una cerca improvisada. No había modo de seguir por allí. Respiró hondo. Sabía que descender al borde de la carretera era peligroso, pero no tenía alternativa. Calculó el ángulo, la distancia, la inclinación, y con movimientos lentos y precisos bajó las ruedas delanteras hacia la franja de asfalto junto al bordillo. El tráfico estaba nervioso. Los autos pasaban cerca, algunos demasiado rápido, otros frenaban sin suavidad. Ella intentó concentrarse. Recordó la respiración que la terapeuta le había enseñado para evitar ataques de pánico. Mantuvo el control, aunque el recuerdo de la noche de la colisión le palpó en la mente, una sombra persistente que nunca se desvanecía del todo. Sus manos se movieron de forma constante sobre los aros de la silla, guiándola con cuidado.
Sabía que solo necesitaba rodear el obstáculo y volver a la acera unos metros más adelante. Pero el destino, ese enemigo silencioso, ya había decidido que su trayecto sería otra cosa. Porque fue en medio de ese tramo estrecho y ruidoso donde la sirena intermitente de un coche policial atravesó el ambiente. Una patrulla se abrió paso entre los autos, avanzando hacia ella. La mirada del oficial al volante estaba cargada de irritación, de autoridad mal entendida. El vehículo se detuvo justo delante de ella, bloqueándole el camino por completo. La puerta del conductor se abrió con brusquedad, y un hombre de uniforme descendió con pasos pesados, molestos, ansiosos por imponer dominio. Era el mismo rostro de los pósteres, el mismo hombre cuya sonrisa congelada había decorado las calles, el mismo que Chuck había sentido reconocer sin lograr recordarlo del todo, el mismo que, en cuestión de minutos, pondría a la hija de Chuck al borde de una caída mortal sin saber que, al hacerlo, sellaba su propia caída. Y así, sin saberlo, el camino de ella y el de su padre estaban a punto de converger en el punto más oscuro de aquel pueblo aparentemente ordenado. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, proyectando sombras largas sobre la calle. El destino, silencioso pero implacable, había dado el primer golpe, y el siguiente estaba por llegar. La patrulla se detuvo tan cerca de ella que el morro del coche parecía una barrera infranqueable levantada a propósito para bloquearle el paso. El oficial descendió con un golpe seco de la puerta, como si el simple hecho de abrirla fuera un acto de autoridad. El eco metálico retumbó entre los coches detenidos, haciendo que varios conductores asomaran la cabeza por las ventanillas, algunos molestos, otros curiosos. Ella sintió cómo su corazón comenzaba a acelerarse, marcando un ritmo que competía con el ruido de los motores y las bocinas impacientes. Aún así intentó mantener la serenidad, respirando hondo, aferrándose al borde de su silla para sostener la estabilidad. El oficial caminó hacia ella con paso firme, casi marcial, con la misma expresión rígida que había visto en los pósteres. Sus ojos no mostraban preocupación ni deseo de ayudar. Lo que irradiaban era irritación, como si la presencia de una joven en silla de ruedas en medio del caos vehicular fuera una ofensa personal. Él se detuvo a pocos centímetros de la silla y preguntó, con voz áspera y elevada, ¿qué hacía ella en medio de la carretera? ¿Qué pretendía, si no se daba cuenta del peligro que representaba? Ella intentó explicar, con voz temblorosa pero respetuosa, que la acera estaba bloqueada, que no tenía otra opción, que solo necesitaba avanzar unos metros para subir nuevamente. Pero el oficial no escuchaba, o más bien no quería escuchar. Sus gestos bruscos, el entrecejo fruncido y la manera en que miraba alrededor buscaban más testigos que razones. Mientras ella hablaba, él la interrumpía, cada vez con mayor dureza, afirmando que estaba violando normas, que provocaba la congestión, que generaba un riesgo innecesario. Las palabras iban cargadas de desprecio disfrazado de autoridad. Ella sintió un nudo en el pecho, una mezcla de impotencia y miedo, pero se obligó a mantenerse firme. Sabía que debía controlar la respiración y no dejar que el pánico la dominara. El oficial dio un paso más, invadiendo completamente su espacio personal. Sin pedir permiso ni advertencia, tomó las empuñaduras de la silla con una fuerza que la desestabilizó y la movió bruscamente hacia un lado. El movimiento hizo que una de las ruedas traseras quedara peligrosamente cerca del borde que separaba el asfalto de la acera. Ella perdió momentáneamente el equilibrio y tuvo que aferrarse a los reposabrazos para no inclinarse demasiado. Sus ojos se abrieron con espanto al sentir la inestabilidad. El oficial, lejos de detenerse, insistió con un sermón que pretendía justificar su acto, mientras los conductores comenzaban a guardar silencio y a grabar desde sus autos. Ella intentó pedirle que parara,
que tuviera cuidado, que podía caerse, pero sus palabras salían cada vez más débiles. El oficial no solo ignoraba su súplica, sino que parecía alimentarse de la situación, como si el caos y su pequeña audiencia le otorgaran una oportunidad para demostrar su poder. Bajó la mirada hacia ella con una mezcla de superioridad e impaciencia, y fue entonces cuando levantó la pierna y propinó un golpe certero a la parte baja de la silla. El impacto recorrió su cuerpo como un latigazo. La silla se inclinó peligrosamente hacia un lado, tan cerca del borde que ella sintió que el vértigo la devoraba. Las ruedas delanteras vibraron al perder adherencia por un segundo eterno. El sonido de un frenazo violento rasgó el aire mientras un coche lograba detenerse a tiempo a unos centímetros. El oficial ni siquiera dio un paso atrás para evaluar las consecuencias. Simplemente observó con frialdad, como quien mueve un objeto que estorba en su camino. En los ojos de ella comenzaron a brotar lágrimas, no tanto por el dolor físico como por la humillación, por la brutalidad gratuita, por la soledad absoluta de ese instante. Ella trató de enderezar la silla, de recomponer su postura, pero las manos le temblaban demasiado. Cada intento parecía inútil frente al miedo que la aprisionaba. Alrededor, algunas voces murmuraban, teléfonos grababan, pero nadie se atrevía a intervenir. El oficial dio otro paso hacia adelante, reafirmando su presencia, advirtiéndole con tono sarcástico que no debía creerse especial solo por estar sentada, que las normas eran las mismas para todos, que su actitud estaba empeorando la situación. Ella sintió la garganta cerrarse y solo pudo observar cómo las lágrimas se deslizaban silenciosas por sus mejillas. En ese preciso instante, aunque ella aún no podía verlo, algo cambió en el ambiente. Entre el ruido distante del tráfico y el murmullo nervioso de los presentes, se escucharon unos pasos firmes, decididos, acercándose cada vez más rápido. No eran pasos de duda ni curiosidad. Eran pasos de alguien que venía impulsado por una certeza irrefutable, por un instinto casi primitivo. Ella, inmersa en su miedo, no se dio cuenta todavía, pero el oficial sintió una vibración en la atención del público. Varios teléfonos dejaron de apuntar únicamente hacia ella y se dirigieron hacia un punto detrás del hombre. Chuck Norris apareció en la escena como un golpe de realidad, como un muro que nadie había previsto. Su mirada se encontró primero con la silla inclinada, luego con el rostro de su hija, marcado por el pánico, y finalmente con el uniforme del hombre que la había puesto en peligro. El tiempo pareció ralentizarse. La expresión en el rostro de Chuck no era de ira explosiva. Era una calma oscura, profunda, contenida, la clase de calma que antecede al verdadero peligro. Dio unos pasos más, sin apartar la mirada del oficial, y su presencia se volvió una fuerza palpable que desplazó el aire a su alrededor. El oficial lo reconoció al instante. Su expresión cambió brevemente, pasando de arrogancia a confusión, y luego a una mezcla torpe de molestia y nerviosismo. Pero incluso entonces intentó mantener su postura. Comenzó a justificarse, afirmando que solo estaba cumpliendo con su deber, que la joven estaba interfiriendo con el tráfico, que él la había movido para evitar un accidente. Chuck no respondió de inmediato. Se acercó a su hija, colocó una mano suave en su hombro para estabilizar la silla, y entonces, sin elevar la voz, preguntó al oficial qué demonios creía que estaba haciendo. La tensión creció como una cuerda que se estira a punto de romperse. El oficial dio un paso adelante, intentando recuperar control, y extendió la mano hacia la silla, quizás intentando demostrar que seguía al mando. Pero Chuck se movió antes de que pudiera tocarla. Con un gesto preciso, sin agresividad excesiva pero con autoridad absoluta, tomó la muñeca del oficial y la desvió hacia abajo, obligándolo a perder el equilibrio. La maniobra fue limpia, controlada.
diseñada para exponer la vulnerabilidad del hombre sin dañarlo. El oficial cayó de rodillas en el asfalto, sorprendido, humillado ante los ojos de todos. El público contuvo el aliento. Algunos grabaron, otros se quedaron inmóviles. Chuck se interpuso entre el oficial y su hija, firme como una barrera inamovible. El oficial, intentando recomponer su dignidad, se levantó con un visible temblor de rabia. Intentó farfullar una amenaza o una orden, pero Chuck no le permitió acercarse. Bastó un solo movimiento, un simple avance de pie, para que el oficial comprendiera que cualquier intento de demostrar poder había terminado. Entonces llegaron las sirenas. 2 patrullas adicionales se detuvieron, y varios policías descendieron con rostros confundidos. No sabían si debían atender al tráfico, al oficial en crisis o a la figura imponente de Chuck Norris, cuyos ojos ardían con un fuego contenido pero nítido. Los paramédicos corrieron hacia su hija, preguntándole si sentía dolor, revisando su postura, evaluando el impacto del golpe. Ella aún temblaba, pero el contacto de la mano de su padre sobre su hombro la ayudó a recuperar algo de estabilidad. En el tumulto que siguió, nadie parecía tener claro cómo proceder. Algunos agentes se dirigieron al oficial, que intentaba explicar entre tartamudeos una versión alterada de los hechos. Otros se acercaron a Chuck con un respeto automático que parecía surgir tanto de su reputación como de su presencia física. Y mientras tanto, ella sostenía la cámara, que aún estaba grabando, con la certeza de que cada segundo registrado sería crucial. Los oficiales decidieron trasladar a todos a la comisaría para aclarar la situación. Chuck empujó suavemente la silla de su hija mientras los paramédicos los acompañaban. El oficial subió a otro vehículo, asqueado, con el rostro tenso y los labios apretados. Durante el trayecto, la hija de Chuck evitó mirarlo. Tenía demasiadas emociones mezcladas dentro: miedo, rabia, humillación, alivio, la profunda vulnerabilidad de haber estado a punto de caer al asfalto sin poder evitarlo. Pero por encima de todo, sentía la presencia de su padre como una luz que disipaba la oscuridad. La comisaría esperaba con un interior frío y austero, lejos de las calles ordenadas y falsamente tranquilas. Allí empezaría la segunda parte del infierno, el que no se libra en la calle, sino entre palabras, reportes y silencios interesados. Chuck lo sabía. Su hija comenzaba a entenderlo, y el oficial, cuya mirada evitaba cruzarse con la de Chuck, presentía que aquel día marcaría el inicio de su caída. Todo lo que había ocurrido en esa calle no era un incidente aislado. Era el punto de quiebre de una verdad que el pueblo llevaba demasiado tiempo ignorando. Y aunque ninguno de los tres lo sabía aún, los acontecimientos que se desencadenarían en las próximas horas cambiarían el destino de ese lugar para siempre. La comisaría olía a papel viejo, a café recalentado y a un silencio incómodo, de esos que se mantienen no por calma, sino por tensión acumulada. Chuck y su hija fueron guiados por un pasillo estrecho cuyas paredes parecían haber sido pintadas décadas atrás, aunque pretendieran lucir impecables. El sonido de las ruedas de la silla avanzando sobre el suelo encerado resonaba demasiado fuerte, como si cada giro del aro metálico revelara la fragilidad del edificio, y más aún, la falsedad del orden que intentaba proyectar. Ella se estremeció un poco al cruzar la primera puerta, consciente de que allí dentro las cosas podrían complicarse más de lo que parecía. El oficial que la había agredido estaba sentado en una sala aparte, con un rostro crispado por la rabia y la humillación. No levantó la vista cuando Chuck y su hija pasaron cerca, pero la tensión en sus hombros revelaba que su mente bullía con pensamientos que no podía controlar. Chuck lo observó solo un instante, lo suficiente para reconocer algo que había visto antes en otros hombres: la incapacidad de aceptar que las consecuencias habían alcanzado por fin a quien siempre había vivido confiando en la impunidad.
No tardaron en ser recibidos por un oficial de mayor rango, un hombre de mediana edad con el uniforme perfectamente planchado y una sonrisa incómoda, casi artificial. Los invitó a tomar asiento en una oficina que parecía más un escenario que un lugar de trabajo real. Sobre el escritorio había carpetas apiladas con excesivo cuidado, bolígrafos alineados y una taza de café que, por el aroma, llevaba demasiado tiempo enfriándose. La hija de Chuck se acomodó en su silla, aún temblorosa. Él se quedó justo detrás de ella, imponente, atento, preparado para intervenir en cualquier momento. El oficial superior comenzó a hablar con una cortesía tan ensayada que resultaba vacía. Habló de la congestión de tráfico, de la presión que enfrentan los agentes en situaciones caóticas, del estrés inherente al trabajo policial. Se refirió al incidente como una mala interpretación, un malentendido, palabras cuidadosamente elegidas para restarle gravedad a lo que había ocurrido en la calle hacía apenas unos minutos. Ella escuchó todo esto con incredulidad, como si la estuvieran obligando a cuestionar sus propios recuerdos. Chuck dejó que el hombre hablara unos instantes más antes de intervenir. Su tono fue firme, tan claro como un hacha atravesando un tronco. Le recordó al oficial que no se había tratado de un malentendido, sino de un abuso de poder, que su hija había sido empujada, humillada y agredida sin provocación, que había llevado semanas aprendiendo a moverse por la ciudad, enfrentándose a obstáculos diarios, y que aquel hombre no solo había puesto en riesgo su integridad física, sino también su dignidad. El oficial intentó responder con evasivas, pero Chuck lo detuvo antes de que pudiera continuar. La paciencia se le estaba agotando. Ella, entonces, tomó la palabra. Le explicó con voz quebrada pero decidida que su intención no era entorpecer el tráfico, que la acera estaba bloqueada y que ella solo buscaba avanzar hacia el centro de rehabilitación. Contó cómo había sentido la silla tambalearse al borde del pavimento, cómo había creído que caería a la carretera sin poder hacer nada para evitarlo. Mientras hablaba, el oficial evitaba su mirada, como si las palabras de una joven discapacitada fueran demasiado incómodas para enfrentarlas de frente. A pesar de la evidente evidencia y del testimonio claro, el oficial de mayor rango insistió en que la investigación debía seguir los procedimientos internos. Habló de formularios, revisiones, evaluaciones, cadenas de mando. En ningún momento se disculpó. En ningún momento reconoció la culpa de la gente. Era evidente que la prioridad de la comisaría no era la justicia, sino la apariencia. Fue entonces cuando la hija de Chuck miró su cámara, aún en sus manos, y comprendió que aquel lugar no le daría respuestas ni protección. Entendió que permitir que la máquina burocrática manejara el caso significaba enterrarlo. El oficial seguía hablando sobre procesos y prudencia cuando ella desbloqueó su teléfono y comenzó a transferir el archivo desde la cámara. Chuck observó el gesto y asintió sin necesidad de palabras. Sabía que ese paso marcaría la diferencia entre ser víctima y ser voz. Subió el video a su blog sin editarlo, sin filtros, sin anestesia. Lo acompañó con una breve descripción de los hechos, objetiva y directa. Mientras presionaba el botón de publicar, el mundo pareció contener la respiración. No pasaron ni 30 segundos antes de que las primeras notificaciones comenzaran a aparecer en la pantalla. Comentarios, reacciones, mensajes de personas que entendían su situación, otros que no, y algunos que parecían incapaces de empatizar con nada que no afectara directamente sus vidas. El oficial superior notó el cambio en la expresión de ella y preguntó qué había hecho. Ella levantó la vista y con una serenidad inesperada incluso para sí misma, respondió que había compartido la verdad. No hubo amenaza en sus palabras, solo determinación. Pero para los hombres en aquella habitación, fue como si hubiera encendido una llama justo en medio del despacho. El oficial trató de persuadirla para borrar el contenido, haciendo referencia a la confidencialidad del proceso, insinuando que podría meterse en problemas
si interfería en una investigación en curso. Ella simplemente negó con la cabeza. Mientras se desarrollaba esta conversación, el video comenzaba a expandirse como un incendio en un campo seco. Personas con discapacidades reconocieron la violencia que ella había sufrido. Madres vieron la vulnerabilidad de una hija en peligro. Jóvenes indignados replicaron el clip en redes sociales. Incluso quienes no habían vivido nada parecido sintieron la crudeza del abuso en cada frame. Las vistas crecían por miles, luego por decenas de miles. Medios locales empezaron a contactar su perfil, y en cuestión de minutos, periodistas llamaban a la comisaría exigiendo declaraciones. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Afuera, un pequeño grupo de personas comenzó a reunirse en la entrada del edificio, motivado por lo que habían visto en sus teléfonos. Primero eran pocos, luego más. Algunos llevaban pancartas improvisadas, otros simplemente venían a observar. La noticia ya no era solo un video, sino el símbolo de algo mucho más profundo, algo que el pueblo parecía haber estado conteniendo durante demasiado tiempo. El oficial que había agredido a la joven fue llevado a una sala más apartada. Él no sabía aún que la bola de nieve ya descendía por la ladera, imparable, y que cada intento por minimizar los hechos solo empeoraría la situación. Cuando finalmente liberaron a Chuck y a su hija, ambos salieron por el pasillo con la sensación de que algo enorme acababa de empezar, sin que ellos lo hubieran planeado. Al abrirse la puerta principal de la comisaría, un estallido de voces los recibió. Los periodistas levantaron micrófonos. Los fotógrafos hicieron destellos con sus cámaras. Los ciudadanos levantaron pancartas exigiendo justicia. Ella se sintió abrumada por un momento, pequeña ante el mar de personas, pero pronto comprendió que no estaban allí para asfixiarla, sino para apoyarla. Como si el peso de su trauma se hubiera disuelto un poco entre tantas miradas solidarias. Chuck posó una mano en su hombro y la impulsó suavemente hacia adelante, abriéndose paso con calma a través de la multitud. Sabía que el camino recién empezaba, que lo que venía sería difícil, agotador y posiblemente peligroso. Pero también sabía que su hija había encontrado un poder que no sabía que tenía, la capacidad de transformar su dolor en un motor de cambio. Cuando cruzaron la calle rumbo a casa, las sirenas aún resonaban a lo lejos y el murmullo de la multitud seguía pesando en el aire. El día había sido largo, brutal y decisivo. Y sin embargo, ambos sabían que no era un final, sino apenas el umbral de la verdadera batalla que debían enfrentar. Una que resonaría no solo en ese pueblo, sino más allá de sus fronteras. La noche que siguió al estallido en la comisaría no trajo descanso para nadie. La ciudad entera parecía respirar con dificultad, como si de pronto se hubiera dado cuenta de algo que llevaba años ocultando bajo la superficie. En el pequeño departamento, ella apenas pudo dormir un par de horas antes de que la ansiedad la obligara a abrir los ojos de golpe. La imagen del oficial golpeando su silla regresaba en cada parpadeo, el recuerdo del impacto, la sensación de estar a punto de caer a la carretera. Chuck, sentado en la mesa del comedor, la observaba en silencio, con una taza de café intacta entre las manos. Él también había pasado la noche en vela, aunque no lo admitiera. Sabía que al día siguiente tendrían que enfrentar un nuevo frente, la audiencia pública que el departamento había convocado bajo la presión creciente de la ciudadanía y de los medios. A primera hora de la mañana, cuando el sol apenas empezaba a asomar detrás de los edificios, los sonidos de movimiento en la calle anunciaron que la multitud comenzaba a reunirse otra vez. Desde la ventana se podían ver cámaras, reporteros, vecinos, pancartas improvisadas, gestos indignados y otros esperanzados. Algunas personas la llamaban por su nombre, otras simplemente querían mostrar apoyo. Chuck se acercó a la ventana, apartó un poco la cortina y observó el conjunto de gente que se había congregado frente al edificio.
Había tensión en el aire, pero también algo que no había estado la noche anterior: unidad. Después de prepararse, ella se acomodó en su silla con una respiración profunda. Su padre colocó suavemente una mano en su hombro como un ancla silenciosa. Juntos bajaron a la calle y fueron recibidos por un coro de preguntas que se superponían unas a otras, cámaras apuntando hacia ellos como si fueran focos de un escenario. Chuck avanzó primero, abriendo paso con una calma que contrastaba con la agitación del ambiente, y los periodistas se apartaron lo suficiente para permitir que su hija cruzara sin obstáculos. Al llegar al edificio municipal donde se llevaría a cabo la audiencia, encontraron otro grupo de personas esperando. Algunas víctimas que habían comenzado a hablar tras ver el video, otras que tenían historias parecidas guardadas durante años y que ahora, por fin, se atrevían a levantar la voz. Había jóvenes con miradas asustadas, ancianos con rostro endurecido por experiencias que nunca habían contado, mujeres que escondían nerviosismo bajo la determinación. Muchos la saludaron con gratitud, como si ella hubiera abierto una puerta que ellos jamás se habían atrevido a tocar. El interior del edificio estaba lleno hasta el último asiento. El eco de las voces se mezclaba con el nerviosismo de los presentes. El panel encargado de la audiencia se encontraba en una mesa frontal, con rostros severos, algunos tensos, otros incómodos. El oficial acusado estaba sentado en un extremo, junto a su abogado, con el rostro pétreo, un rastro de ira contenida en los ojos. Él evitaba mirar a la joven, manteniendo la vista fija en un punto invisible frente a él, como si insistir en esa inmovilidad pudiera revertir el desastre en el que se encontraba. Cuando comenzó la audiencia, se escucharon primero explicaciones técnicas, protocolos, regulaciones, el lenguaje burocrático que tantas veces servía de escudo para evitar asumir culpas. Sin embargo, esta vez el ambiente era distinto. El video había generado una presión que no podían ignorar, y la multitud expectante por respuestas obligaba a la mesa a tomar el asunto en serio. La primera en hablar fue una mujer de apariencia agotada, que parecía haber cargado con un peso durante demasiado tiempo. Contó cómo un día, tras una llamada por un ruido en su vivienda, el mismo oficial había entrado sin permiso, gritado y pateado sus pertenencias al suelo, acusándola de entorpecer su labor. Había tratado de presentar una queja, pero nunca recibió respuesta. Después habló un joven que confesó haber sido detenido una noche sin razón aparente y retenido durante horas, mientras el oficial lo insultaba por su ropa y su forma de hablar. El murmullo del público aumentaba con cada testimonio. No eran incidentes aislados, eran patrones. Le siguieron más voces. Un hombre sin hogar relató cómo había sido expulsado violentamente de un lugar donde intentaba refugiarse del frío. Una madre contó que su hijo había sido intimidado por el oficial cuando se negó a dejarle inspeccionar su mochila sin causa. Un comerciante habló de amenazas recibidas tras negarse a regalar mercancías al oficial. Cada testimonio era una pieza más del rompecabezas. El héroe de los pósteres se desmoronaba ante todos, revelando la verdad que había permanecido enterrada bajo la fachada de medallas y discursos oficiales. Chuck escuchó en silencio, con el ceño fruncido y las manos apoyadas sobre sus rodillas. En cada relato encontraba un eco de algo que él ya conocía demasiado bien: el desgaste moral de los hombres que, habiendo sido soldados alguna vez, habían dejado que el trauma, el poder o la frustración los transformara. Recordó al oficial en otros años, cuando lo rescató de una situación que pudo haberle costado la vida. Recordó la mirada agradecida que le dedicó entonces, la promesa silenciosa de que aprovecharía esa segunda oportunidad. Y ahora, verlo allí, convertido en un hombre que levantaba la bota contra una joven indefensa, le provocaba un dolor profundo, como si una parte del pasado hubiera sido corrompida por completo. Cuando la mesa llamó a Chuck, él se levantó con tranquilidad y caminó hacia el estrado. Había un silencio expectante en la sala. No era una celebridad para ellos,
Era el padre de la joven agredida, un hombre que se había enfrentado a uno de los suyos para protegerla. Chuck habló sin dramatismo. Dijo que había visto muchos tipos de fuerza en su vida. Fuerza bruta, fuerza mal entendida, fuerza nacida del miedo. Pero la verdadera fuerza, la que vale, es aquella que protege, no la que humilla, la que cuida, no la que domina, la que se ejerce con responsabilidad, no con ira. Contó en pocas palabras cómo había conocido al oficial en tiempos de guerra, cómo lo había sacado de una zona de combate bajo fuego enemigo, arriesgando su propia vida. Y añadió que, si hubiera sabido que ese hombre iba a utilizar su autoridad para lastimar a inocentes, habría hecho todo lo posible por encarrilarlo, por guiarlo hacia un camino más digno. Sus palabras no eran un ataque, sino una mezcla de decepción y gravedad moral que dejó a la sala en un silencio reverente. Cuando llegó el turno de su hija, el ambiente se volvió casi íntimo. Ella avanzó lentamente hacia el estrado, ajustó su silla y respiró hondo. Al hablar, su voz tembló al principio, pero fue ganando fuerza con cada frase. Contó lo que había sucedido con claridad, sin exageraciones. El golpe de la silla, el casi vuelco al asfalto, el tono con el que fue tratada como si fuera un estorbo. Pero también habló de su vida antes de todo eso, del accidente que cambió su mundo, del esfuerzo por volver a levantarse espiritualmente después de que su cuerpo no pudiera hacerlo físicamente. Dijo que cada centímetro recorrido en su silla había sido una victoria, una afirmación de que no dejaría que la desgracia la definiera. Y añadió que lo que más la hirió no fue el golpe, sino la forma en que el oficial la miró, como si su valor como persona fuera menor por no poder ponerse de pie. Habló de otras personas que vivían situaciones parecidas, de quienes sufrían en silencio, de quienes no tenían una cámara o un padre listo para defenderlos. Dijo que no buscaba venganza ni espectáculo, sino que nadie más viviera lo que ella vivió. La sala entera escuchó sin pestañear. Incluso aquellos que habían llegado sin opinión definida parecían comprender la magnitud emocional de lo que narraba. El oficial, incapaz de contenerse más, se levantó de su asiento y explotó. La acusó de exagerar, de manipular, de destruir su carrera. Señaló a Chuck y le gritó que él era el verdadero culpable, que lo había humillado delante de todos, que lo había traicionado después de haber compartido combate. Su abogado intentó calmarlo sin éxito. El estallido confirmó para todos lo que ya era evidente. Aquel hombre estaba atrapado en su propia arrogancia, incapaz de asumir responsabilidad alguna. Los miembros del panel deliberaron durante unos minutos que parecieron eternos. Cuando finalmente anunciaron su decisión, la sala contuvo el aliento. El oficial quedaba suspendido inmediatamente, se retiraba su placa y sería procesado penalmente por uso excesivo de la fuerza y por conducta peligrosa. Los murmullos se convirtieron en suspiros de alivio, en un sentimiento colectivo de que algo se había reparado. La audiencia terminó con el oficial siendo escoltado fuera de la sala, su semblante endurecido por una mezcla de rabia y derrota. Mientras lo llevaban, no volvió a mirar ni a Chuck ni a la joven, quizás porque sabía que en esos rostros ya no encontraría compasión, sino la verdad reflejada sin filtros. Padre e hija salieron del edificio entre aplausos discretos y miradas de respeto. No era un triunfo festivo, era un paso necesario. Afuera, la multitud que esperaba comenzó a acercarse, algunos pidiendo abrazos, otros simplemente agradeciendo haber tenido el valor de mostrar lo que tantos habían callado. Ella se sintió abrumada, pero también fortalecida por esa corriente humana que la sostenía. Chuck caminaba a su lado con expresión serena, aunque en sus ojos todavía ardía un destello de preocupación. Ambos sabían que la justicia no terminaba allí. La caída del oficial era apenas el inicio de algo mucho más grande.
Cuando finalmente regresaron a casa, el sol comenzaba a ponerse sobre el pueblo. La luz dorada bañaba las calles como si intentara suavizar la dureza del día. Ella miró por la ventana mientras Chuck preparaba un té para ambos. El pueblo seguía inquieto, pero algo había cambiado. Ya no era el mismo lugar impermeable, rígido, silencioso. Las voces que antes callaban ahora comenzaban a abrirse paso. Y ella, aún temblorosa pero más decidida que nunca, comprendió que su papel en todo aquello no había terminado. La historia recién empezaba. La mañana siguiente amaneció envuelta en un silencio distinto. Un silencio que no provenía del temor o la tensión, sino de una calma nueva, frágil pero real, como si el pueblo entero estuviera tratando de entender en qué se había convertido después de los acontecimientos de los últimos días. Chuck abrió los ojos antes del amanecer, movido por esa costumbre adquirida de toda una vida en la que nunca había dormido del todo tranquilo. Al mirar por la ventana, vio las calles todavía vacías, bañadas por la luz temprana. Sin embargo, se sentía algo distinto. No había ya esa quietud artificial que él percibió cuando llegó por primera vez. Había movimiento detrás de las cortinas, voces suaves, pasos indecisos. El pueblo estaba despertando, pero no de un sueño, sino de una negación. Ella se encontraba en la mesa del comedor, revisando mensajes en su teléfono. Ojos cansados, pero en ellos brillaba una determinación que se había vuelto más fuerte con cada día vivido desde el incidente. Había recibido cientos de mensajes de apoyo. Personas con discapacidades que compartían sus propias historias de humillación en espacios públicos, ciudadanos indignados por la violencia del oficial, familias que agradecían su valentía. Entre esos mensajes, también había otros llenos de odio o minimización, pero ya no la desestabilizaban como antes. Había encontrado una voz que no estaba dispuesta a perder. Mientras tomaban el desayuno, hubo una llamada inesperada del departamento de policía. Querían reunirse con Chuck y con ella para hablar sobre la posibilidad de implementar cambios reales en la formación de los agentes. No era una invitación cualquiera, era un reconocimiento tácito de que algo debía transformarse desde la raíz. Chuck escuchó en silencio, asintió y aceptó. Aunque no confiaba del todo en que pudieran sostener la promesa, sabía que era una puerta abierta, una oportunidad que no podían dejar pasar. Al llegar al departamento de policía, notaron un ambiente diferente. Ya no era el edificio hermético y soberbio que habían visto días antes. Había periodistas afuera, pero también ciudadanos que simplemente querían ver si el cambio que se prometía iba más allá de las palabras. Los funcionarios los recibieron con un respeto que no buscaba ser exagerado, sino genuino. Explicaron que, después del escándalo, habían decidido revisar sus protocolos internos, su estructura disciplinaria y su sistema de capacitación. Era evidente que no lo hacían solo por convicción, sino también por necesidad, pero eso no restaba importancia al momento. El jefe de policía, un hombre de aspecto serio pero sinceramente afectado por la crisis, les explicó que querían que Chuck colaborara en la creación de un programa especial de entrenamiento enfocado en el manejo responsable de la fuerza, la empatía y la prevención de abusos. Necesitaban a alguien con autoridad, alguien que pudiera hablar desde la experiencia y cuya voz no pudiera ser ignorada. Chuck guardó silencio unos segundos. Nunca le gustaron los títulos ni las ceremonias. Sin embargo, entendía perfectamente lo que estaba en juego. Aceptó con una inclinación de cabeza que tenía más peso que cualquier discurso. En paralelo, se dirigieron a ella. Le propusieron formar parte de un comité asesor para asuntos de accesibilidad y derechos civiles. Era una invitación a transformar su dolor en política real, en un cambio que impactara más allá de un solo caso. Ella sintió que algo se apretaba en su pecho al escuchar aquello. No se consideraba una activista, ni una líder natural. Había empezado todo grabando vídeos sencillos sobre su vida diaria. Pero de pronto,
Lo que había vivido se había convertido en un motor de cambio. Respiró hondo y aceptó, no sin miedo, pero con convicción. Con el paso de las semanas, el trabajo comenzó a consolidarse. Chuck impartió sesiones de entrenamiento donde hablaba de la responsabilidad que implica portar un uniforme y de cómo la fuerza mal usada puede destruir una vida tanto como un arma. No gritaba, no intimidaba, no imponía con movimientos teatrales. Enseñaba desde la calma, desde la sabiduría de quien ha visto demasiado y desde el orgullo de un padre que quiere un mundo más seguro para su hija. Los policías, incluso los más resistentes, no podían ignorar la solidez de sus palabras. Algunos se avergonzaban al reconocer comportamientos a los que antes no daban importancia. Otros se mostraban reticentes, pero aún así escuchaban. Era un proceso lento, pero funcionaba. Ella, por su parte, comenzó a asistir a reuniones con arquitectos, funcionarios municipales y representantes de la comunidad. Analizaban aceras, rampas, accesos a edificios públicos, transporte. Debatían sobre cómo transformar un pueblo diseñado sin pensar en personas con movilidad reducida. Cada vez que hablaba, lo hacía con una lucidez que sorprendía incluso a quienes la habían conocido solo como la joven del video. No pedía lástima ni indulgencia, exigía respeto, señalaba errores, proponía soluciones, compartía experiencias de primera mano. Su presencia se volvió indispensable. Aquellos que antes la miraban con condescendencia, ahora buscaban sus recomendaciones. Un día, el jefe de policía los invitó a presenciar la inauguración del nuevo acceso al edificio del departamento. Una rampa amplia, con la inclinación adecuada, señalética clara y barandales firmes. Nada del pandus estrecho y absurdo que había visto Chuck al llegar por primera vez al pueblo. Ella fue la primera en subir por la rampa. Lo hizo despacio, sintiendo cada centímetro como una victoria personal, pero también como una victoria colectiva. La multitud reunida aplaudió cuando llegó a la cima. Chuck, de pie a su lado, sintió que por fin el mundo estaba comenzando a comprender algo que él siempre había sabido. La fuerza verdadera no se demuestra derribando a otros, sino levantándolos. El cambio no se limitó al departamento de policía. Las autoridades locales comenzaron a evaluar calles, parques, edificios, rutas de transporte. Ella participó activamente en cada una de esas discusiones. Con el tiempo, el pueblo empezó a adoptar un nuevo enfoque hacia las personas con discapacidad. Ya no se trataba de simples adecuaciones, sino de un compromiso real con la inclusión. Aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer, ella también sabía que había dado un paso definitivo hacia una vida que ya no sería definida por el accidente, sino por su capacidad para transformar lo vivido en algo útil para los demás. Un mes después, padre e hija caminaron juntos, él caminando, ella avanzando en su silla, hasta el lugar donde todo había empezado, la zona donde el camión mal estacionado bloqueó la acera, el tramo donde tuvo que descender al borde de la carretera, el sitio donde la patrulla se detuvo frente a ella. Ahora, ese lugar se veía irreconocible. La acera había sido ampliada, el pavimento nivelado, se habían instalado señales visibles y un paso de peatones accesible. Incluso habían colocado una barrera protectora discreta que mantenía la distancia entre peatones y autos sin invadir el paso. Ella se detuvo frente al nuevo diseño, dejando que el recuerdo del viejo espacio regresara como una sombra breve. Por un instante, sintió de nuevo el golpe, el temblor de la silla, el miedo. Pero esta vez, esa imagen no la paralizó. La rodeó, la reconoció y la dejó ir. Con una suave presión de sus manos sobre los aros, avanzó hacia adelante, cruzando el lugar que antes había sido una trampa mortal. Lo atravesó sin sobresaltos, sin rabia, sin temor. Chuck la observaba desde unos pasos detrás, con un orgullo silencioso. Cuando ella giró para mirarlo, se encontraron en una mirada que decía más que cualquier palabra. Sabían que lo vivido había sido doloroso, injusto y cruel,
pero también sabían que había abierto una puerta que necesitaba ser abierta desde hacía mucho tiempo. No solo para ellos, sino para todos aquellos que habían sido invisibles en ese pueblo. Cansados, pero en paz, caminaron hasta un pequeño parque cercano. Se sentaron bajo la sombra de un árbol, donde la brisa movía suavemente las hojas. Ella habló de sus planes, de los nuevos proyectos en los que quería involucrarse, de las personas que habían comenzado a contactarla para colaborar en iniciativas más amplias. No buscaba fama ni reconocimiento, buscaba sentido. Buscaba asegurarse de que nadie más tuviera que elegir entre un camino peligroso y una acera bloqueada, entre ser ignorado o ser humillado. Chuck escuchó atentamente. Su voz era suave cuando le respondió, como si cuidara cada palabra. Le recordó que la vida siempre iba a tener rincones oscuros, gente que abusara del poder, obstáculos imprevistos. Pero también le dijo que pocas personas tienen el valor de transformar su dolor en una herramienta para defender a otros. Ella lo hacía, y él, que siempre había sido fuerza para tantos, encontraba ahora inspiración en su hija. La tarde avanzó lentamente, bañada en un tono cálido. Cuando decidieron regresar a casa, el pueblo ya no parecía un lugar hostil ni indiferente. Seguía siendo imperfecto, pero era un lugar donde las voces se alzaban, donde las miradas se encontraban, donde el cambio se había vuelto posible. Mientras avanzaban por la calle, él caminando a su lado y ella moviendo suavemente las ruedas de su silla, se percibía algo claro en el aire. El pueblo había despertado, y ellos, juntos, habían ayudado a romper ese silencio que por tanto tiempo había protegido la injusticia. Ahora eran parte de su reconstrucción. Y aunque todavía quedaba mucho camino por recorrer, sabían que lo harían juntos, paso a paso, rueda a rueda, sin miedo a mirar de frente lo que vendría después. Porque habían aprendido que, incluso en los lugares más oscuros, siempre puede encenderse una luz cuando alguien decide no callar. No te pierdas las próximas historias. Suscríbete ahora mismo. Mira los siguientes videos del canal. Comparte este video con tus amigos.